Anoche pensaste en esa persona. No la llamaste a tu mente, no estabas buscando un recuerdo, simplemente apareció. Estabas haciendo cualquier cosa, trabajando, cocinando, manejando, intentando concentrarte en tu día y de repente esa persona estaba ahí ocupando un espacio dentro de ti. Y entonces apareció esa pregunta que quizá nunca le has dicho a nadie. ¿Y si al mismo tiempo esa persona está pensando en mí? Tal vez hasta te has dicho que es una tontería, que seguramente estás imaginando cosas, que si todavía aparece en tu mente es porque no la has superado. Pero hay algo importante que debemos entender antes de sacar cualquier conclusión. Cuando dos personas han compartido una conexión profunda, pueden quedar emociones, recuerdos y vínculos que no desaparecen simplemente porque la relación terminó. En la mirada espiritual, esto puede entenderse como un lazo energético, una conexión que permanece activa mientras todavía existe algo pendiente de procesar, comprender o cerrar. Y precisamente por eso existen ciertas experiencias que muchas personas reconocen cuando alguien vuelve a ocupar un lugar importante en su mundo interno. Hoy quiero hablarte de las 7 señales de que alguien puede estar teniéndote muy presente en su mente. Pero quiero hacerlo de una manera diferente, porque no quiero decirte que cada sueño, cada coincidencia o cada sensación significa automáticamente que esa persona te extraña, que va a regresar o que está destinada a volver a tu vida. Eso sería demasiado fácil. Y, sobre todo, podría hacerte esperar por alguien cuando lo que realmente necesitas es comprender qué está ocurriendo dentro de ti. Así que quédate hasta el final porque además de conocer las 7 señales, vamos a hablar de algo mucho más importante, cómo distinguir una señal de un vínculo que todavía está abierto. Porque una cosa es saber que alguien está presente en tu mente y otra muy distinta es saber qué significa realmente esa presencia. Vamos con la primera señal. Señal número 1. Esa persona aparece en tu mente sin que la llames. Estás tranquila. No estás mirando fotografías. No escuchaste una canción relacionada con esa persona. Nadie pronunció su nombre. No estabas hablando del pasado. Y sin embargo, de repente aparece su rostro, su voz, una conversación, un recuerdo específico. A veces incluso una sensación muy concreta relacionada con esa persona y lo curioso es que sucede de una manera tan repentina que tú misma te preguntas ¿por qué estoy pensando en esto ahora? Desde la perspectiva espiritual, cuando existe un lazo que todavía permanece activo, estas apariciones espontáneas pueden sentirse como una forma de conexión. Pero aquí quiero hacer una precisión importante. Que alguien aparezca inesperadamente en tu mente no demuestra por sí solo que esa persona esté pensando en ti. También puede existir una memoria emocional, una asociación inconsciente o algo que tú propiamente todavía está procesando. Por eso no debemos interpretar una sola experiencia como una confirmación absoluta. Lo importante es observar el patrón, porque una cosa es recordar a alguien ocasionalmente y otra es que esa persona comience a aparecer una y otra vez, sin que tú estés intentando recordarla. La segunda señal suele ser todavía más desconcertante. Señal número 2, despiertas de madrugada y esa persona aparece inmediatamente en tu mente. Puede ocurrir a las 3 de la mañana, a las 4 o en cualquier momento de la madrugada. Te despiertas sin saber exactamente por qué. Miras el reloj y antes de pensar en cualquier otra cosa, esa persona aparece en tu cabeza. No sabes por qué, no estabas soñando conscientemente con ella, no recibiste ningún mensaje, pero está ahí. Y muchas personas describen precisamente esa sensación, despertar y sentir que alguien ocupa inmediatamente su pensamiento. En el texto de referencia, esta experiencia se relaciona con la idea de que durante la madrugada la mente racional está menos activa y pueden hacerse más perceptibles determinadas emociones o pensamientos que durante el día quedan ocultos. Ahora bien, nuevamente hay que tener cuidado. Despertarse de madrugada puede tener muchas causas. Puede ser simplemente un cambio en el sueño, estrés, preocupaciones,
hábitos o incluso algo tan sencillo como haber dormido mal. Por eso, si ocurre una vez, no necesitas convertirlo en una señal. Pero si existe un patrón repetido y además esa persona aparece constantemente en esos momentos, entonces vale la pena preguntarte qué vínculo emocional continúa activo. Y eso nos lleva a la tercera señal. Señal número 3. Tu estado de ánimo cambia de repente y no encuentras una razón clara. Estabas bien, tu día iba normal, no ocurrió nada particularmente malo, y de repente sientes tristeza o ansiedad o una nostalgia muy fuerte. Incluso puedes sentir una irritación que no sabes de dónde viene. Entonces empiezas a revisar mentalmente tu día buscando una explicación. ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? Si hace 5 minutos estaba perfectamente bien, ¿qué cambió? Desde la interpretación espiritual del lazo, algunas personas entienden estos cambios repentinos como una sensibilidad hacia emociones relacionadas con otra persona. Pero aquí hay algo que quiero que recuerdes. No todo cambio de ánimo viene de alguien más. Tus propias emociones también pueden aparecer sin una explicación inmediata. Y aprender a diferenciar una cosa de la otra es fundamental, porque si cada tristeza la interpretas como esa persona me está pensando, puedes terminar entregándole a alguien que ya no está en tu vida el control sobre cómo te sientes. Y eso no es libertad. La pregunta correcta no es solamente ¿será que está pensando en mí? La pregunta también es ¿qué parte de mí todavía reacciona cuando esa persona aparece? Porque quizá el verdadero mensaje no está en lo que la otra persona está pensando. Quizá está en lo que todavía permanece dentro de ti. Y ahora llegamos a una señal que muchas personas experimentan después de una separación, una relación intensa o un vínculo que quedó sin cerrar. Señal número 4. Comienzas a soñar repetidamente con esa persona. Una noche sueñas con ella. Puede pasar. Un sueño aislado no necesariamente significa nada, pero después vuelve a aparecer y vuelve. Y quizá en el sueño esa persona te habla, te busca, te mira, se acerca o simplemente está presente. Lo más interesante es observar cómo te sientes al despertar, porque el contenido del sueño no siempre es lo más importante. A veces lo que revela más información es la emoción que permanece en tu cuerpo después de abrir los ojos. ¿Despiertas en paz? ¿Despiertas triste? ¿Con ansiedad? ¿Con una sensación de vacío? ¿Con nostalgia? ¿Con la impresión de que acabas de vivir algo muy real? Los sueños pueden ser una forma en la que nuestra mente procesa recuerdos, emociones y experiencias que todavía no hemos terminado de integrar y, desde la espiritualidad, también pueden interpretarse de otras maneras. Pero nuevamente, un sueño no es una prueba de que alguien esté pensando en ti. Es una experiencia que merece ser observada dentro de un contexto más amplio. Porque lo importante no es encontrar una excusa para esperar. Lo importante es comprender qué está ocurriendo con ese vínculo. Y aquí aparece una pregunta que quiero dejarte antes de continuar con las siguientes señales. ¿Cuántas veces has interpretado una señal como una promesa? Porque quizá viste su nombre, soñaste con esa persona, escuchaste una canción que te recordó a ella y pensaste, esto tiene que significar que va a volver. Pero una señal no necesariamente es una promesa. A veces simplemente te muestra que todavía existe algo que necesita ser comprendido. Y en la segunda parte vamos a entrar precisamente en las señales que muchas personas consideran las más fuertes, las coincidencias que comienzan a repetirse, las reacciones físicas inesperadas y esa extraña sensación de presencia cuando estás completamente sola. Pero antes de continuar, recuerda algo. Que alguien esté en tu mente no significa necesariamente que deba regresar a tu vida.
Y que tú estés en la mente de alguien tampoco significa que debas esperarlo. A veces una conexión permanece porque todavía existe amor. Otras veces porque existe culpa. Otras porque quedó dolor. Y otras simplemente porque todavía no hemos aprendido a soltar lo que una vez fue importante. En la próxima parte vamos a aprender a mirar esas señales con más profundidad. Porque no se trata solamente de descubrir si alguien te tiene en su mente. Se trata de descubrir qué significa para ti que todavía esté ahí. A veces no queremos realmente volver con alguien, lo que queremos es saber si todavía significamos algo para esa persona, y son cosas completamente diferentes. La séptima señal es quizá la más profunda. Cuando piensas en esa persona, sientes que todavía existe algo pendiente. No necesariamente una conversación, puede ser una disculpa, una explicación, un perdón, o simplemente aceptar que esa historia terminó de una manera diferente a la que imaginabas. Desde una mirada espiritual, un lazo permanece activo mientras existe una emoción que todavía necesita ser comprendida. Por eso quizá la verdadera pregunta nunca fue ¿está pensando en mí? Quizá la pregunta que puede transformar realmente tu vida es ¿qué necesito comprender de este vínculo para poder avanzar? Porque alguien puede tenerte en su mente y aún así no estar preparado para regresar. Puede extrañarte y no buscarte. Puede recordarte y continuar con su vida. Y tú también puedes recordar a alguien sin que eso signifique que debes volver. Las señales pueden despertar tu atención, pero no deberían convertirse en una razón para quedarte esperando. En la última parte vamos a hablar precisamente de eso. Cómo saber si estás frente a una conexión que todavía necesita ser comprendida o simplemente frente a un recuerdo que está intentando encontrar su lugar dentro de ti. Y llegamos a la parte más importante. Después de reconocer estas señales, no necesitas obsesionarte buscando confirmaciones, porque una coincidencia, un sueño o un recuerdo no pueden decirte por sí solos lo que otra persona siente. Lo que sí pueden mostrarte es que existe algo dentro de ti que todavía merece atención. Tal vez es amor, tal vez nostalgia, tal vez una herida o quizás simplemente una historia que nunca tuvo el cierre que necesitabas. Y aquí está la diferencia. Una conexión espiritual no debería convertirse en una espera eterna. Si alguien piensa en ti, eso pertenece a su mundo. Lo que tú haces con lo que sientes pertenece al tuyo. Por eso, cuando esa persona vuelva a aparecer en tu mente, en lugar de preguntarte inmediatamente, ¿será que me está pensando? Pregúntate, ¿qué está despertando esta persona dentro de mí? Esa pregunta puede darte mucha más claridad, porque quizá no necesitas descubrir si alguien te tiene en su mente. Quizá necesitas descubrir por qué todavía ocupa un espacio tan importante en la tuya. Y cuando entiendes eso, el vínculo comienza a transformarse. A veces para volver a encontrarse y otras veces para finalmente poder soltar. Porque cerrar una historia no siempre significa dejar de recordar. Significa poder recordar sin que ese recuerdo decida por ti.